Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Repito, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Gloria a Dios. Vamos a hablar de este tema, de una nueva generación, un nuevo liderazgo. Y surge aquí una pregunta: ¿cuál será el futuro de la iglesia? ¿Cuál será el futuro de la iglesia en lo relacionado a la vida cotidiana? Pues no, porque el futuro de la iglesia, nosotros por la Escritura sabemos lo que nos espera. ¿Cuántos dicen amén? El futuro de la iglesia está marcado ya. Sin embargo, esta pregunta la vinculamos al diario vivir nuestro, ¿no? Porque se habla de una generación y se habla de un liderazgo. Y de entrada nosotros tenemos que entender, amados hermanos, mire, dice Cantares, dice que generación va y generación viene, dice el libro Eclesiastés. Generación va y generación viene. Las generaciones van pasando. Cada una va apareciendo con lo que tiene que aparecer en su época, ¿no es cierto? Generación va y generación viene. Pero sin temor a equivocarnos, estamos viviendo una de las peores generaciones que de repente podemos decir hayan atravesado o hayan existido sobre la faz de la tierra. Una de las peores generaciones, tanto así que este tema de la generación actual, del liderazgo que se necesita, está en cierto modo relacionado con la apostasía de que se habla en la Escritura. Sí, está en cierto modo relacionado con la apostasía que se habla en la Escritura. Porque, amados hermanos, todos nosotros conocemos, ¿no es cierto?, lo que dice la Escritura acerca del engaño que iba a surgir para estos tiempos. De Pablo dice que esta es la generación, o vendría, dice Pablo, una generación donde habría hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, rebeldes, desobedientes a los padres. Entonces creo y me parece que esa es la generación que nos tocó vivir a nosotros. Esa es la generación que nos tocó vivir a nosotros, ¿no es cierto? Por lo cual, si estamos viviendo, atravesando ese tipo de generación, nosotros somos parte de esta generación. Es inminente o se requiere también, entonces, un cierto tipo de liderazgo en este tiempo. Tipo de liderazgo que esté bien plantado. Yo quiero remontarme, sin quedarme mucho, un poco a la historia, amados hermanos. Quiero remontarme un poco a la historia. Porque, ¿qué era lo que antiguamente en la época bíblica, en la época de la iglesia primitiva, como le llaman, qué era o qué había en aquella gente, amados hermanos, que estaban dispuestos, si es posible, a entregar su vida por Dios? Ese era el sentir que había en la época antigua. Una época donde la gente estaba dispuesto a entregar su vida, no importa la amenaza que se presentara en el momento. No importa. Yo he leído un poco la historia de los primeros cristianos y sé que usted también lo ha leído. Y habían torturas terribles. Habían torturas tremendas.
Le decía yo en algún momento a los hermanos, ¿cuántos han asado acá carne? Sí hemos asado carne, carne en palito. ¿Cuántos hemos asado carne en palito? ¿Cuántos hemos asado un chuzo? Oiga, parece mentira, pero así se atormentaba a los cristianos de la época antigua. Se los amarraba a hierros y se los ponía en parrillas humanas y se los viraba como chuzo, esperando que aquel que estaba en esas condiciones rechace, renuncie a Dios. Y esa gente no lo hacía. Esa gente prefería morir en esas condiciones que negar a su Dios. Ahí está la historia de Policarpo, por ejemplo, que lo avanzaron en un momento a coger mientras él huía y huía, podía huir y huía hasta que ya no pudo más, y dice que lo cogieron, lo amarraron en una estaca, prendieron fuego, y antes de prender fuego el emperador le dice a Policarpo: mira, yo no te quiero incinerar, no te quiero quemar. Lo único que tienes que hacer es renegar de aquel Jesús. Nada más te pido, le decía el emperador. Lo único que yo te pido es que reniegues de ese Jesús. Y dice que este hombre le respondió al emperador: que reniegue yo de Jesús, que niegue yo a Jesús. ¿Cómo voy a negar o a renegar de aquel que me ha dado todo?, le decía él. ¿Cómo voy a renegar de aquel que me salvó? Yo no puedo renegar de aquel que me ha dado solamente amor. Y dice que murió cantando a Dios en esas condiciones. Y así moría la gente. Ese era el pensamiento de aquella gente en la antigüedad. ¿De qué había? O sea, la pregunta es: ¿qué había, hermanos amados, en su interior para que esa gente esté dispuesto a morir de esa manera? Si vemos en la actualidad, en nuestra época, que se nos hace fácil a nosotros, digo a nosotros porque yo, ya usted sabe, me meto en la colada de los grandes pecadores. Así dijo Pablo, pues, ¿no? Entre los cuales yo soy el primero, dijo. Entonces yo me meto siempre en la colada de los grandes pecadores. ¿Qué había en esa época que ahora nos cuesta cambiar fácilmente de modo de pensar? No digamos ya de pecar, ya, porque eso está expuesto todo el mundo. Estamos expuestos a pecar. Estamos expuestos a pecar. Por eso la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso es. Acá nosotros enseñamos y se nos enseña que hay que evitar el pecado, por supuesto, ¿no? Pero eso es algo que va a estar ahí latente. Pero más allá de pecar de esa manera, de una fornicación, de un adulterio, que tenemos que cuidar, ¿no? ¿Qué había en ellos, hermano? Dentro, en sus pensamientos, en su corazón, que negar a Jesús para ellos era condenación. Rechazar a Jesús para ellos era condenación. Entonces hacia allá va dirigido este tema, porque estamos en una generación, como decía al inicio, que está relacionado con la apostasía, con el engaño. Y como dijo Jesucristo allá en Mateo capítulo 24, dice que si fuera posible, mucha gente del pueblo de Dios, muchos de los escogidos, serían engañados. Si fuera posible, muchos de los escogidos seríamos engañados. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que iba a haber una posibilidad de que el pueblo de Dios sea engañado. Claro que sí. Hay esa posibilidad. No podemos quitar esa posibilidad de en medio porque la habló Jesús. Si fuera posible, aún muchos de los escogidos serían engañados. O sea que hay esa posibilidad, hermanos amados, de que seamos engañados de una u otra forma. Hay esa posibilidad. Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces este tema va dirigido hacia allá, a fortalecer, hermanos, a fortalecer esa parte, del criterio que yo tengo de donde estoy plantado y parado, a fortalecer eso. Ya nosotros sabemos que no hay que pecar. Ya nosotros siempre estamos predicando acerca del pecado, está bien. Pero fortalecer ese criterio
de entender en dónde estoy plantado. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo básico. Eso es lo básico. ¿Sabe por qué muchas veces Satanás se aprovecha en hacernos pecar a nosotros? Porque muchas de las veces no sabemos lo que tenemos, no sabemos en dónde estamos ubicados. O sea, de ahí surge todo. En Hebreos, abra la Biblia en Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 35 en adelante dice lo siguiente: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Dice el 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y mire lo que dice el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mire lo que dice. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron, gloria al Señor, lo prometido. Dale un aplauso fuerte al Señor. Oiga, permítame sacarme este aparato. Vuelvo a repetir la pregunta porque de ahí parto. Acá, si usted se da cuenta, no nombra para nada el pecado. No nombra para nada el pecado. Gente que cayó en pecado, no lo nombra, porque vuelvo y repito, eso estamos expuestos a todo, hermano, y lo que hay que hacer es cuidarse. Sin embargo, aún el pecado en el que podemos caer por tentación del enemigo, parte de aquí. Del no saber o no tener pensamientos claros de lo que somos, de lo que tenemos y de dónde estamos plantados por Dios. Si usted se da cuenta en este pasaje de Hebreo que hemos leído, solo nombra sufrimiento. Pero en medio de todo el sufrimiento que la gente padecía, esa gente moría en ese estado. Y el 39 me llama la atención porque dice que, y aunque muchos de ellos no alcanzaron lo que se les había prometido. ¿Cuántos saben que Dios es fiel para las promesas? ¿Cuántos saben que Dios es fiel para las promesas? Porque Dios cumple todo lo que promete. Amén. Estamos ahí, ¿no es cierto? Pero acá dice que muchos de ellos no alcanzaron lo que se les prometió. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo acá? Que esa gente tenía tal convicción como la convicción que tenían los 3 jóvenes hebreos cuando iban a ser metidos al horno de fuego. Eso es lo que está diciendo acá. Que Dios cumple las promesas. Dios es fiel para cumplir las promesas. Dios no es hombre para mentir. Pero muchos de ellos no alcanzaron a ver esa promesa cumplida que Dios le había hecho. ¿Por qué? Por el criterio y el pensamiento que ellos tenían de Dios. Porque así como se le dijeron a los 3 jóvenes hebreos, igualito, si ustedes se postran delante de la imagen, no los voy a meter en el horno de fuego. Los jóvenes dijeron, mira, oh rey, les dijeron los jóvenes, mira rey,
El Dios al cual nosotros le servimos tiene el poder para librarnos de tu horno de fuego. Pero si acaso Él no nos quiere librar, si acaso a Él, permítanme utilizar una palabra un poco grosera, si acaso a Él no le da la gana librarnos del horno de fuego, de igual manera no nos vamos a postrar delante de tu imagen. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían bien en claro, a pesar de que Dios no los podía, de repente no los quería librar, ellos tenían bien en claro quién era su Dios. Ellos estaban bien plantados. Ahora, aquí es donde viene la pregunta: ¿qué había en ellos para plantarse de esa manera? Y yo quiero hablar de 3 puntos que había en ellos y que oremos que haya en nosotros. 3 puntos. Primero, ellos actuaban de esa manera por lo que creían. Escúcheme. Ellos actuaban de esa manera por lo que creían. No se olvide del tema: una nueva generación, un nuevo liderazgo. ¿Cuál será el futuro de la iglesia? ¿Cuál será el futuro de la iglesia? ¿Por qué? Hermano, porque si no estamos bien plantados, hoy en día nos enredamos. Hoy en día nos enredamos con lo que es doctrina, nos enredamos. Porque se ve de todo. Porque usted prende la televisión y se ve un culto bonito. Porque usted ve un internet y se ve un servicio en una iglesia bonita. Porque se escucha un buen mensaje. Porque se escucha una buena palabra. Es más, vámonos más allá. Porque se ven manifestaciones entre comillas de Dios. Porque se ven manifestaciones entre comillas del Espíritu Santo. Esa es la época que a nosotros nos tocó vivir. Por lo cual es difícil en esta época estar bien en claro en lo que creemos. ¿En qué creemos? Esa gente moría por lo que creía. Esa gente moría por lo que creía. Romanos capítulo 14. Abra la Biblia. Léalo conmigo los versículos. Romanos capítulo 14, versículo 5. Romanos capítulo 14, versículo 5. ¿Encontró? Uno, escuche, Romanos 14, 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. En la segunda parte dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Punto número 1, para plantarnos bien como iglesia, como líderes, porque un rato menos pensado nos va a tocar liderar de una u otra manera. Tenemos que tener bien en claro en lo que creemos. Escúcheme. Y cuando hablamos de que tenemos que tener bien en claro de lo que creemos, estoy hablando de estar convencido de lo que yo creo. Porque muchas veces nos pasa que creemos, pero no estamos como muy convencidos de aquello que creemos. Yo tengo que estar bien convencido. Estamos hablando de doctrina. Para nosotros como iglesia de Cristo, en una generación, no hablemos del mundo, generación perversa y maligna, en una generación de apostasía dentro del pueblo de Dios. Estamos hablando de doctrina para nosotros, el pueblo de Dios, en una generación de apostasía. Yo tengo que estar convencido de en lo que creo. Si yo no estoy convencido en lo que creo, va a ser fácil que yo cambie mi forma de pensar. Va a ser fácil que de un tiempo a otro cambie mi forma de pensar, porque no estoy convencido. Aquí tenemos que convencernos en lo que creemos, en lo que aprendemos. Ahora,
Miren cómo vamos avanzando. Hay que estar plenamente convencido. Hay que perseverar, dice en la doctrina, según Hechos capítulo 2, verso 42. La iglesia primitiva, Hechos 2:42, dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de Cristo. La palabra que me llama la atención acá es la palabra perseverar. Dice que ellos perseveraban en lo que habían aprendido por parte de los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, yo le digo algo, porque somos llamados a perseverar en lo que creemos, porque mucha gente dejó de perseverar en lo que creyó y ahora creen en otra cosa, porque no perseveraron. Ahora, ¿cómo hago para perseverar? Dice que ellos perseveraban en la doctrina de Cristo. Es lo que somos llamados nosotros, a perseverar en lo que creemos de forma convencida. ¿Cómo hago para perseverar? ¿Qué tengo que hacer para perseverar? Si yo no tengo en lo que creo, escúcheme. Si en lo que yo creo, y de repente estoy hasta convencido, escúcheme, si lo que yo creo y de repente estoy hasta convencido, no tengo sustento en el espacio y en el tiempo por las escrituras, voy a cambiar de idea cualquier rato. Quiero explicar esta parte, porque estamos hablando de una nueva generación, un nuevo liderazgo. ¿Cuál es el futuro nuestro? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de la iglesia de aquí a 20 años? Mal es que nos pongamos como ejemplo nosotros. No, mal es que nos pongamos como ejemplo, como que fuéramos gran cosa nosotros los pastores. Bueno, pero ¿qué va a pasar? No hablemos de otra organización, hablemos de esta organización. Hablemos de la organización Soldados de Jesucristo. ¿Qué va a pasar de aquí a 30 años si Cristo demora un poco, no viene? Y ya todos los pastores que iniciaron esta organización a la cabeza, nuestro apóstol ahora, ya no están. Ya no estamos. ¿Qué va a pasar con esta organización? ¿Será que la nueva generación que ya está aquí de en medio, que son pequeños, que algunos serán niños, será que ellos perseverarán en la misma doctrina que perseveraron sus antecesores? Primero, yo tengo que creer, estar seguro de lo que creo, estar convencido. Ahora, en lo que yo creo, yo tengo que perseverar, así como la iglesia primitiva dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nadie puede perseverar, escrito acá. Lo que yo creo, para poder perseverar, lo que yo creo debe de ser sustentado en tiempo y en espacio por las escrituras, porque si no, no voy a poder perseverar. Voy a cambiar fácilmente de idea en un tiempo. ¿Qué es esto de que lo que yo creo debe de estar sustentado en espacio y en tiempo por las escrituras? Es triste que lo diga y no lo quisiera decir, ¿no? Porque están grabando, pero tengo que decirlo porque es predicación. Pues, pero es así. No podemos esconder una realidad. Nosotros somos una organización pentecostés. Sí, estamos bien, ¿no? Somos pentecostés, ¿no? Nosotros somos una organización pentecostés. Y hay una falencia, en general hablo, en nosotros los pentecostés hay una falencia. Que fácilmente nos dejamos mover o creemos en cosas que no tienen sustento bíblico. Yo no sé si vaya a lastimar a alguien, pero yo estoy hablando acá lo que es. Tengo ya 22 años
en la organización, en el evangelio. Y así es. Nosotros los pentecostés, gloria a Dios porque le damos cabida, le damos apertura, somos sensibles a las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero fácilmente nos dejamos llevar por cosas que no tienen sustento en las Escrituras. De tal manera que conforme pasa el tiempo, muchas veces cambiamos de opinión. Así como pensaba antes, ya no lo pienso ahora. Antes pensaba de esta manera, ahora ya no lo pienso así. ¿Por qué? Porque no hay quien me sustente lo que yo creía. ¿Sabe por qué? Porque el mundo y sus deseos pasan. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. Solo cuando yo lo que creo tiene sustento en las Escrituras, entonces yo voy a poder perseverar en tiempo y en espacio. Significa aunque pase el tiempo o aunque esté en el lugar que esté. Le cuento algo. A mí me gusta ser franco, hermano, por eso yo me presento como el pecador más grande. Hace 12 años, en el 2010, estaba yo en Quito, ¿no? Estaba en Quito con el pase, y por ahí salió una comisión. Nos mandaron a un grupo a Chile. 8 días a pasear a Chile, a un desfile, no sé qué. Y ahí está el hermano Cristian que nos mandaron. Fuimos 3 hermanitos para allá. Rodríguez Mentor, Zambrano Cristian, mi persona, entre 40 compañeros más. Nos mandaron a Chile. En la primera noche de recepción, nos recibieron a los ecuatorianos, los hermanos chilenos, con una gran fiesta. Bailes tradicionales de la región, culturales, y sacaban a uno a que baile, a que haga ese folclore con la chica. Yo decía, Padre, que no me saquen porque estoy aquí con 2 hermanos. No por Dios, sino porque yo decía, estos 2 me pueden condenar. Y bueno, me sacaron. Yo, gloria a Dios. Pero resulta que a la hora de comer, nos sirven pues el plato de asado y ¡pum! La buena copa de vino. Y nos miramos entre los 3. ¿Qué hacemos con esa copa de vino? Como se suponía que yo era ahí el más antiguo en la parte espiritual, se me arriman a mí estos 2. ¿A quién se arriman todavía? Me dice, hermano, ¿y qué hacemos con esa? ¿Qué vas a hacer? Tómatela, le digo. Tómatela, gracias a Dios que estamos los 3, porque si hubieran otro, ahí sí nos condenan, pero tómatela. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no tienen sustento. Yo no estoy hablando de que usted se vaya a pegar su borrachera. Estoy hablando de que hay cosas que nosotros tenemos metido en la cabeza que no tienen sustento, de tal manera que aquí las hacemos, pero cuando vamos a otro lado no hacemos igual, porque no tienen sustento bíblico. Cuando no hay sustento bíblico, me cuido de los ojos de los hombres, pero cuando el hombre no me ve, si tengo que hacerla, la hago, porque no tengo sustento. Cuando algo que tú crees convencidamente y que quieres perseverar en la doctrina de Cristo, aleluya, tiene sustento en las Escrituras. Así tú estés solo, tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que es malo, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes lo que no tienes que hacer. Lo que tú crees tiene que tener sustento. Estamos hablando de una generación nueva, un nuevo liderazgo. Sí, sonría que Cristo le ama. Yo creo que no me he torcido todavía, pero es la realidad. Hay veces hacemos las cosas no porque estamos convencidos, no porque tenemos un fundamento bíblico. Hay veces hacemos las cosas porque nos dicen que hay que hacer.
Hay veces viste de una manera, no porque tú estás convencida, no porque tú tienes algún sustento bíblico, sino porque como el resto se viste así. Cuando tú no tienes sustento y cuando no estás convencido, no puedes perseverar. Perseveras en el horario del culto, pero cuando te vas afuera de la iglesia, a tu casa, al trabajo, se te ve diferente. ¿Por qué? Porque no puedes perseverar. Otra cosa es que tú lo que hagas, lo haces porque, aleluya, tienes sustento acá. Va pasando el tiempo y va apareciendo nueva generación y van desapareciendo este poco de viejos que estamos acá. Porque así nos dicen muchos jóvenes que ustedes ya son viejos. Así nos dicen los jóvenes. Es que ustedes porque ya vivieron. ¿Y que quieres vivir lo que uno vivió? Mejor ni vivas. Así nos dicen. Entonces, pasa el tiempo, desaparecen todas las personas que están acá al frente. No solamente de esta organización. Hemos hablado con el apóstol de cuántas organizaciones hay donde desapareció el que inicialmente estuvo al frente de la visión y se acabó todo, hermano. Hay organizaciones que desapareció el que estaba al frente, desapareció la persona que estaba como cabeza, desapareció, se fue con el Señor, lo que sea, y desapareció la organización. ¿Por qué? ¿Por qué desapareció la organización juntamente con el que estaba a la cabeza? Porque no creían de forma convencida y no tenían sustento en las Escrituras. Porque cuando hay sustento en las Escrituras, nadie a mí me hace cambiar de idea. Nadie. Porque hay acá sustento. Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces, por eso yo le decía, tristemente, es triste porque yo soy parte también de esta línea, ¿no? De la línea pentecostés, pero es triste decirlo, pero es así. Nosotros los pentecostés muchas veces creemos en emociones, creemos en una predicación bonita, creemos en los gritos, creemos en los soplos, creemos en la administración, está bien. Pero tú personalmente tienes que tener base y fundamento en lo que crees. No creas porque el que está al lado tuyo también lo cree. No, ese es equivocado. Tú no puedes creer que de vestir de forma santa, tú no puedes creer que vestir de forma correcta lo haces porque la de al lado lo hace. No, eso es equivocado porque tú tienes que estar convencido tú. Si para ti no está bien o tú no consideras que vestirse así como aquí se enseña es lo correcto, no tienes por qué vestirte porque eso es una hipocresía. Porque fácilmente al salir de aquí cambias de idea porque no tienes tu fundamento. Tú tienes que hacer las cosas por convicción. Y cuando escuchas el mensaje, la palabra de Dios, fundamento en la Biblia. Porque ahorita estamos en la época de los bonitos mensajes. Yo, hermano, por más que soplo y le pongo la mano, no cae ni uno. Hay otro de mis pastores, hermanos ministros, que me dio, ¡ay, gloria a Dios! Porque ahí está en Primera de Pedro 4:10. El que hable, ¿qué dice? ¿Ah? El que hable conforme a la palabra. Y el que ministre conforme al poder que ha recibido de parte de Dios. Yo no tengo por qué estar, recibe, ahora. Yo no he recibido eso. Otro lo recibió, yo no lo he recibido. Yo recibí esto, otro se le hace difícil tal vez, a mí también, pero bueno, gloria a Dios. Cada uno ministre el don que ha recibido. Yo no tengo por qué copiar a nadie. ¿Me estás escuchando, copión? Ves los predicadores de afuera y andas copiando. Tú tienes lo propio de parte de Dios. Convéncete, eso sí, de eso. Cree, eso sí, que Dios te ha dado lo tuyo.
No tienes por qué andar copiándole a los puertorriqueños, a los dominicanos. Gloria a Dios por todos aquellos, hermanos. Gloria a Dios. Pero acá hay que estar convencido en lo que tenemos, en lo que somos y en donde estamos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Sí. Tú no puedes creer porque el que está al lado tuyo cree. No. Tú no puedes creer en las cosas porque el que está al lado tuyo cree. No. Convéncete por ti mismo. Escrituras. Pídele dirección a Dios. Ora a Dios. Señor, dame sabiduría. Sí. Que pastor, que yo me fui al infierno y ahí vi a los niños y los niños están en el infierno. Yo escucho nomás. Los niños están en el infierno y por aquí, que por allá. El infierno, no sé qué. Yo sé que la palabra, ¿dónde la vamos a dejar? Que Jesucristo dijo que no le impidas a los niños que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ah? Lógicamente que hay muchachos que ya van creciendo y tienen malicia. Pero escucho testimonio de niños de 6 años, niños de 7 años. Entonces cuando tú escuchas eso te emocionas y lo crees. Deja que pase el tiempo y vas a ver cómo cambias de idea. ¿Por qué? Porque no hay sustento. Una nueva generación, un nuevo liderazgo. ¿Cuál será el futuro de la iglesia? El futuro de la iglesia está enmarcada en base a lo que creemos, en base a lo que estamos convencidos y en base a que si perseveramos. ¿Y cómo perseveramos? Si que tengo sustento en lo que creo. ¿Por qué usted cree, hermano, que hay muchísima gente? Escúcheme. Hay muchísima gente que están en medio nuestro, que estuvieron en medio nuestro y cuando vieron la doctrina que se lleva aquí, volaron. ¿Por qué usted cree eso? ¿Por qué? Porque no se convencieron, porque no estaban convencidos de lo que aquí se hace es lo correcto, tiene sustento bíblico y todo lo demás. No están convencidos, es mucho peso, es mucha carga y volaron. Ya están en otro lado. Entonces eso es lo que le va a pasar. No, está como, no sé, no quiero decir a la iglesia. Bueno, hablemos a los cristianos. Eso es lo que le va a pasar a los cristianos cuando no están convencidos por sí mismos de lo que hacemos, de lo que somos. Gloria al Señor. 1 Pedro 4:11 era, ¿no? Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Líderes y predicadores, porque este es un ministerio de evangelistas. Escúchenme acá, evangelistas, ministros y evangelistas que están surgiendo. 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Sí. La base de nuestra predicación en las calles como evangelistas es la palabra de Dios. No es el testimonio que tú escuchaste, que una persona se fue al cielo, que una persona se fue al infierno. Eso déjalo en segundo plano. Basa tu predicación en la palabra de Dios. ¿Sí? Yo no estoy hablando acá que no podemos dar testimonio ni que no hay que creer en testimonio. Lo que estoy diciendo es que no podemos fundamentar nuestra predicación en experiencias personales. Así surgieron las... Cuánta falsedad hay hoy en día, sectas y falsas religiones. Surgieron por experiencias personales. Está bien, tienes tu experiencia personal. Está bien, gloria a Dios. Pero tu predicación, fundamentala en las escrituras. Fundamentala en las escrituras. Oiga, que yo vi un hombre sin cabeza, que por aquí, que por ahí. Hermano, eso guárdatelo para ti, está bien. Porque ese fue el trato de Dios para ti, para que tú creas, para que tú te convenzas, para que tú perseveres. Ahora, fundamentate en las escrituras. Porque eso es lo que te va a sostener en el tiempo y en el espacio.
en el lugar donde estés. Te puedes ir a Estados Unidos, te puedes ir a Chile, te puedes ir a Rusia, te puedes ir a Israel. Donde quiera que tú vayas, vas a seguir pensando igual. ¿Cuánta gente se fue a Estados Unidos? Se congregó en Estados Unidos y cuando llegaron, ya llegaron diferentes. Ya llegaron diferentes. Llegaron diferentes, pensando diferente. ¿Por qué? Porque si lo que nosotros creemos tiene sustento acá, ¿yo por qué voy a cambiar? Yo puedo ir a la iglesia que sea, si me voy de viaje, lo que sea, pero yo sé que en lo que yo creo estoy plantado. En lo que yo creo yo tengo sustento. Amén, hermano, dale un aplauso fuerte al Señor. Es la iglesia del futuro. ¿Cuál será la iglesia del futuro o el futuro de la iglesia? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos bien. Entonces, hermanos amados, en esta parte quiero nombrar, solamente nombrar, entre otros, porque hay tantísimos puntos en la Biblia, ¿no? Llamados puntos de doctrina. Pero sí, nosotros como pueblo de Dios debemos de conocer bien de qué se trata el amor de Dios. ¿Por qué lo pongo en la cabeza? Porque es lo principal, es lo principal, es el tema fundamental entre nosotros, el pueblo de Dios, el amor de Dios. Escúcheme, no es el poder de Dios. El tema fundamental del evangelio es el amor de Dios. Que como decía hace algún tiempo nuestro apóstol, que muchas veces cogemos de costumbre, te voy a machetear, te voy a machetear. Machetear. Y cuando alguien habla del amor de Dios, el amor de Dios, ese tema turro. Cuando el amor de Dios es un tema fundamental. ¿Por qué es tema fundamental? Porque cuando no conocemos el verdadero amor de Dios o de qué se trata el tema del amor de Dios, pensamos que Dios es un solapador. No, es que el amor de Dios, es que Dios es amor, hermano, Dios es amor. Yo no creo que esto, lo otro, si Dios es amor. Cuando tú y yo no tenemos bien en claro el tema del amor de Dios, pensamos que Dios es solapador de pecado. No es que es amor. Y no es así. Entonces, punto 1, conocer bien el tema del amor de Dios. 2, conocer el tema de la salvación. Cómo fuimos salvados. 3, el tema tan conflictivo en medio nuestro, el tema de la santidad o la santificación. ¿Sí? Cuando no conocemos bien estos temas, que tengo otros allá, pero hablando de la santificación o de la santidad, cuando no conocemos bien estos temas, hablemos de la santidad. Cuando no conocemos el tema de la santidad, si me dicen que tengo que meterme con terno en la playa, con terno me meto en la playa. Que métete con terno y con corbata. Está bien, si tú crees, estás convencido y tienes sustento. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Yo no estoy diciendo acá que te metas en cachetero a la playa. El pastor dijo que hay. Pero hermanos, créanme que no quiero achacar a nadie. Pero estoy acá en este tema hablando. ¿Cuál es el futuro de la iglesia? ¿Cuál es nuestro futuro? Si hay tanta ignorancia en medio nuestro que pensamos que si me meto con falda larga a la playa, soy santo. Pero si me pongo un calentador para meterme en el agua en la playa, soy pecador. Es porque no sabemos lo que creemos. Porque solamente escuchamos, no, esto es así, esto es así. Está bien, ahora búscale sustento. Búscale sustento. A mí me han dicho, hermano, pastor, tengo que meterme con falda. Métase decentemente, que no sea motivo de deseo, que no sea motivo de codicia. Usted mira lo que se pone. Vístase decentemente cuando va a la playa. Hablando del ejemplo de la playa, pues no. Es que me dijeron que tengo que meterme con falda. Hay mucha ignorancia en medio nuestro. A lo que verdaderamente le tenemos que llamar pecado. No
que Dios es amor, Dios es gracia. Pero lo que en verdad tenemos que decirles es que esto es bueno, esto es malo. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones que vienen adelante no lo mueva cualquier cosa, hermano. No lo mueva cualquier cosa. Y yo no estoy acá como predicador, puchico, el pastor ha de ser, pero su matrimonio ha de ser, pero sus hijos han de ser, pero no, estoy acá sufriendo la misma lucha que usted sufre. Sufriendo la misma lucha. Y cuando tengo una duda me voy al piso, créalo, cuando tengo una duda. Cuando escucho algo que no encuentro un sustento acá, me voy al piso. Y le digo, Señor, enséñame. Porque no encuentro en la Biblia lo que me están diciendo. Porque si no encuentro en la Biblia lo que me están diciendo, lo voy a hacer por imposición. Lo voy a hacer por obligación. El tiempo no lo va a sostener. Lea lo que dice Ezequiel capítulo 45. No estaba en las anotaciones, pues se me vino a la mente. Ezequiel 45:9. Sí, a ver, a un soldado de Cristo que tenga voz de trompeta. Hacemos para Dios debe de ser voluntario y con amor, nada por imposición. Ay, pero algunos las están cogiendo por el lado equivocado, porque entonces quiere decir que para qué estamos acá los pastores, pues. Entonces quiere decir, entonces ya no van los pastores a poder decir nada, pues. No. Acá los pastores estamos para administrar de la mejor forma, trabajar con el que quiere trabajar, colaborar con el que quiere colaborar, y nos vamos hacia adelante con aquellos que quieren hacerlo. El que siente imposición, no lo haga. Acá se invita a ayunar todos los lunes. Se invita a ayunar los 3 primeros días del mes. Se invita a ir a la montaña. Se invita al que quiere ir. El que no quiere ir, simplemente tú con Dios caminas, pero lógicamente, ¿no? Ya saben acá cómo se manejan los soldados de Jesucristo. Lógicamente, pues, tampoco esperes participar, pues, del altar, del liderazgo. Lógico, porque, pero acá es sin imposición. ¿Por qué? Porque yo tengo que enseñarle al pueblo que todas las cosas que haga las tiene que hacer por amor. Esto hay que terminar. Así que a mí me vienen aquí cada uno con $1,000. Recogemos menos que cuando invitamos a la gente a colaborar. Cuando imponemos, recogemos menos que cuando animamos al pueblo a por amor a colaborar para Dios. Se lo digo por experiencia. Gloria al Señor, dale un aplauso al Señor. Entonces, hermanos amados, conocer el tema de la santidad. No vistas con falda larga porque el de al lado se viste.
pintura en la cara, pero porque el de al lado o la de al lado no se pone. O como ves a tu pastora que no se pone, tú no te pones. Como ves que tu pastora no usa pantalones, licra, minifalda, tú tampoco la usas, estás equivocado. Si no tienes convicción propia, deberías venir a la iglesia con licras, minifalda y todo eso. Porque si no, estamos actuando hipócritamente. ¿Por qué? Porque saliendo de acá, como no estás convencido y tú no tienes sustento, lo haces aquí adentro solamente. Eso es lo que Dios no quiere. Dice: líderes de Israel, saquen la rapiña de vuestro corazón y dejen de poner imposiciones a mi pueblo. Porque lo más bonito, oiga, lo más bonito es ver cuando la gente se mueve con voluntad propia en todo. En todo. Si es algo espiritual, si son actividades de sometimiento, si es colaboración de dinero, si es algo, lo más precioso es cuando la gente por voluntad propia. Yo esto, yo lo otro, pastor, a mí anóteme esto, pastor, yo estaré ahí. El tema de el pecado. Estoy nombrando puntos de nuestra doctrina, que no solamente debemos de creer, sino de estar convencidos y de perseverar, y que para eso debo de tener sustento acá. Del pecado. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué pasa con el pecado? Tener conocimiento. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué pasa si siendo cristiano peco? Que pecamos todos los días, ¿no? Todos los días pecamos. Todos los días pecamos. Sin embargo, dice la Biblia, hay pecados que ya no deberíamos nosotros practicar. Así, en esa forma lo determino, esa versión que dice, hay pecados que son de muerte. Lo que está diciendo ahí es que hay pecados que ya nosotros no podemos practicar. ¿Qué pasa cuando los practico siendo cristianos? El tema del esfuerzo. El tema del esfuerzo. No se olvide el tema de este congreso. Una nueva generación, un nuevo liderazgo. ¿Cuál es el futuro de la iglesia? Y uno de los puntos doctrinales bien claros que debemos de tener, el esfuerzo que debe de haber en nosotros en la obra de Dios. Cuando no tengo bien en claro este tema del esfuerzo, se pide colaboración para hacer algo y nadie aparece en la iglesia. Aparece. Porque no se tiene bien en claro el tema del esfuerzo y del servicio en la obra de Dios. Cuando tú sabes que fuiste llamado a un camino de esfuerzo y a servir, entre tanto que tenemos oportunidad, aquí estoy, pastor, cuente conmigo. Hay que hacer algo, aquí estoy. Por supuesto, no siempre se va a poder, pero las veces que se pueda hacer, tú te presentas y te prestas, porque sabes que fuiste llamado a un camino de esfuerzo y fuiste llamado a un camino de servicio. Fuimos llamados a servir y a esforzarnos en el evangelio. Por eso a muchos hombres se le dijo en la antigüedad, varón esforzado y valiente. A Josué se le dijo, esfuérzate y sé valiente. Porque si hay algo que debemos de tener, hermano, en el evangelio, es esfuerzo y es valentía. Sí, esfuerzo, porque va a ser cansado este asunto. El evangelio es cansado. Hay que tener esfuerzo, pero gloria a Dios, porque dice, yo le doy esfuerzo al cansado. Así dice, ¿no? Yo le doy esfuerzo al cansado. Y hay que ser valiente. ¿Por qué? Porque nos va a tocar pelear con gigantes. Nos va a tocar atravesar épocas duras de conflictos, de problemas. Y hay que ser valientes y saber que nadie te puede mover de donde estás plantado. Porque venga una época de golpe, porque venga una época de problemas, porque venga una época de llanto, porque venga una época de tristeza. Tú estás plantado y nadie te mueve de ahí, porque tú estás convencido en lo que has creído, que son épocas, que son temporadas. Porque si el oro tiene que ser probado, cuanto más tú y yo, que somos más preciosos que el oro. Dile al que está a tu lado, oye, tú eres más precioso que el oro, aunque tienes la cara de desengañadito.
aunque orejón, quijadón, narizón, ojón, frentón, eres más precioso que el oro. ¿Qué le estás diciendo con eso? No aplauda, no aplauda, no aplauda. ¿Qué le está diciendo con eso? ¿Qué le está diciendo cuando le está diciendo que tú eres más precioso que el oro? ¿Qué le estás diciendo? Prepárate porque vas a ser sometido a prueba. Cuando tú le dices, eres más precioso que el oro, ese ya lo sabía. No, le estás diciendo que vas a ser metido en el horno de fuego, a ser probado, a que te salga todo lo que no es oro, a que te salga toda basurita que tienes por ahí. Por eso eres más precioso que el oro. Amén, dale un aplauso fuerte al Señor. Una nueva generación, nuevo liderazgo. ¿Hacia dónde? Porque estamos en una época de engaño y hay que hablar verdad. Hay que hablar verdad. Aunque hayan cosas que no nos interesan a los pastores. ¿Ah? Un ejemplo, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Estamos en la época de apostasía. ¿Ah? ¿A qué me refiero? Aunque hay cosas que no nos convienen predicar a los pastores, hay que predicar, porque de eso se trata, llevar a la generación con conocimiento hacia el futuro. ¿Ah? Cuando se dice, con tal de que tú diezmes, creo que no es ese el caso en esta organización, ¿no? Pero sí hay en otros lados. Con tal de que diezmes, con tal de que ofrendes, con tal de que siembres, no importa cómo vivas, no pasa nada. Bueno, tal vez no se lo dicen así, ¿no? Pero no se confronta con el pecado. ¿Por qué? Porque lógicamente pues hay gente pudiente que diezma, hay gente que ofrenda bien. Y si yo voy a confrontar con el pecado o con temas que son cruciales en mi vida espiritual, se me pueden ir esas personas. No me conviene como pastor hablar ese tema. A mí me conviene seguir recibiendo diezmo. A mí me conviene seguir recibiendo ofrenda. Pero cuando tú sabes que tienes compromiso con Dios y que un día vamos a dar cuentas a Dios de lo que decimos y de lo que no decimos, entonces cuando se habla lo que se habla, no importa, hay que hablarlo. Y si a alguien no le gusta, y si alguien se hiere, y si alguien se lastima y de repente se va de la iglesia, gloria al Señor, gloria a Dios, porque lo que estamos haciendo es cumplir. Pero hay que hablar la verdad. Hay que hablarle verdad, entre tanto que esa verdad sea de Dios, porque si es de Dios, tiene sustento y va a ser sustentada en tiempo, y va a pasar el tiempo y vamos a seguir creyendo lo mismo. Sí. Vamos a otro punto porque se nos va el tiempo. Gloria al Señor. Entonces, primero, esa gente daba su vida por lo que creía, que es lo que hemos explicado. Estar convencido, perseverar. Para perseverar, tener sustento en las Escrituras, si no, no perseveramos. Primero, esa gente entregaban su vida por Dios, por lo que creían. Segundo, esa gente entregaban su vida por Dios porque sabían el precio que tenían que pagar. Y este es otro punto que mucha gente va en contra, porque dice, no, la iglesia no tiene que pagar ningún precio, porque el precio ya lo pagó Jesucristo. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de salvación. El precio de la salvación es exclusiva de la muerte de Jesús. El precio de la salvación es exclusiva de la muerte de Jesús. Ahí no entramos nosotros. Cuando hablamos de precio acá, que tal vez está mal dicho, hablamos de el esfuerzo, el sacrificio, que lo nombrábamos en el punto anterior. El esfuerzo y el sacrificio que tengo que estar decidido por Dios. Y quiero nombrar o leer unos versículos. Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún también su propia vida,
no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Mateo 8:18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Repito el tema. Nueva generación, nuevo liderazgo. ¿Cuál es el futuro nuestro como iglesia de Cristo? Primero, creemos convencidamente. Segundo, tenemos que estar conscientes de que en el evangelio hay que pagar un precio o hay que sacrificarse, ya para los que no les gusta esa frase. Hay que estar conscientes que en el evangelio hay que sacrificarse y hay que esforzarse. Y eso es lo que trató de decir Jesús cuando dijo: si alguno viene a mí y no aborrece primero a su padre, madre, hermano, esposa, y bueno, a la esposa a la final, no, pero al resto, no puede ser mi discípulo. Jesús va a estar incentivando a la gente para que le coja fastidio a papá, mamá. No. Lo que está diciendo Jesús es que si alguno viene a mí no está dispuesto a sacrificarse por encima de su familia, no puede obtener nada. Claro, ya hemos escuchado que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Las cosas de Dios con la familia, porque también de la familia vamos a dar cuenta un día, nosotros los padres. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar cuenta un día. Pero lo malo es poner a la familia por encima de las cosas de Dios y no sacrificar muchas veces lo que tengo que sacrificar a causa de la obra del Señor, a causa de las cosas de Dios. Y dice que la gente se golpeaba alrededor de Jesús, pero como no todos los que se golpeaban alrededor de Jesús, Jesús sabía que había un espíritu de esfuerzo y de sacrificio. Dice que mandó a pasar al otro lado. Ahí se quedó la mayoría de gente. Cuando mandó a pasar al otro lado, ahí se quedó la mayoría de gente. ¿Qué habla eso? Habla de esfuerzo y sacrificio. Entender que tenemos que pagar muchas veces un precio para caminar en el evangelio de forma victoriosa. Leo Mateo 13:44. En este punto de pagar un precio, esa gente sabía que tenía que pagar un precio, no para salvarse, sino para no renunciar a sus principios. Esa gente pagaba un precio por no renunciar a lo que habían creído. El precio hasta la muerte. Dice Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El precio que tenemos que pagar aquí en el evangelio depende del valor que cada uno de nosotros le demos a las cosas de Dios. Escúcheme, en este segundo punto. 2:30 termino, ¿no? Estamos bien. 2:30 termino. Punto número 2. La gente moría porque sabía que había que pagar un precio en el evangelio. Ahora, el precio que tú y yo vamos a pagar en el evangelio depende de cuál es el valor que tú le des a las cosas. Porque el valor que tú tienes de las cosas espirituales tal vez no tiene el mismo valor para mí. Tú estás dispuesto a pagar el precio. Yo, para mí, que Dios me levante un ministerio, un ejemplo.
Que Dios me levante un ministerio evangelístico. Que Dios me levante un ministerio evangelístico para mí no es gran cosa. Un ejemplo estoy poniendo, ¿no? No es gran cosa. Para mí no tiene mucho valor eso. A mí me da lo mismo estar sentado o trabajar para Dios en un ministerio. Me da lo mismo. Ese es el valor que yo le estoy dando. Por lo tanto, yo no voy a pagar ningún precio porque para mí no hay valor ahí. Pero en cambio para ti, el que Dios te levante un ministerio evangelístico, posiblemente lo que tanto anhelas, posiblemente lo que tanto esperas en Dios. O sea, para ti, eso tiene un valor tremendo, por lo cual tú estás dispuesto a pagar un precio que yo no estoy dispuesto a pagar. Entonces, el precio que se paga en el evangelio va a depender del valor que le demos a las cosas espirituales. Y en este pasaje de Mateo que hemos leído, es un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Porque dice que un mercader, primero dice que un hombre cavando en tierra, haciendo cavación en tierra, halló un tesoro. Halló un tesoro. Y dice que lo volvió a esconder, porque la tierra donde estaba ese tesoro no era de él, era ajeno. Entonces, él, como estaba interesado en ese tesoro, nuevamente lo entierra, va, consigue dinero y viene y hace negocio con el dueño de esa tierra. Compra esa tierra, pagó el precio por el tesoro que él consideraba que había ahí. Uno. En el segundo ejemplo dice que un mercader anda buscando perlas de gran precio y encuentra que una persona estaba vendiendo una perla. Entonces dice que él se va, vende todo lo que tiene y regresa y compra esa perla preciosa. Aquí hay una enseñanza bonita que Dios me dio hace mucho tiempo, hablando de pagar un precio. ¿Por qué? Porque acá podemos enfocar a estas dos personas que pagan el precio que deben de pagar por obtener lo que quieren. El uno por obtener el tesoro y el otro por obtener esa piedra preciosa. Podemos enfocarnos, y casi siempre nos enfocamos en esas dos personas que se esfuerzan, que hacen todo lo posible, que venden todo lo que tienen con tal de conseguir ese tesoro y esa perla. Pero casi nunca se habla del dueño de la tierra donde estaba escondido el tesoro y del primer dueño de la perla preciosa que luego la vende. Casi nunca se habla de eso. ¿Por qué? Me dijo el Señor un día en una enseñanza, no hables de los que vendieron todo a fin de obtener lo que querían. Habla de aquel que, sin saber que había un tesoro, vendió el terreno. Y habla de aquel que, sin conocer qué tipo de piedra era, la vendió. Habla de ellos dos. Sí, porque da el caso de que hay quienes quieren pagar el precio a como dé lugar, a lo que cueste. Padre, voy a pagar el precio, me voy a sacrificar. Pero ¿qué hay de aquellos que desconocen lo que tienen? ¿Qué hay de aquellos que no saben lo que tienen? Porque el que vendió la tierra donde estaba el tesoro, vendió esa tierra porque no sabía lo que tenía y la vendió. Porque el que vendió la perla preciosa, la vendió a pesar de que la tenía y la veía, no sabía de qué se trataba. Esto más o menos cuando los ladrones roban algo, ¿no? Ladrones van, lo que roban, venden por ahí en 20, 30, 50 dólares. Pero el dueño que sabe de qué se trata dice, ay, eso vale tanto. Porque cuando no sabemos lo que tenemos,
difícilmente vamos a pagar un precio. ¿Cuándo se paga un precio? Cuando sabemos lo que tenemos. Si tú sabes lo que tienes de parte de Dios, si tú sabes a qué fuiste llamado, si tú sabes de qué se trata la salvación, si tú sabes de qué se trata el perdón, si tú sabes de qué se trata la santificación, entonces vas a pagar el precio que tengas que pagar. Cuando le damos el valor a las cosas espirituales. Y por eso es que esta gente prefería, no, prefiero morir quemado a negar a Jesús. Porque sabían lo que tenían. Y punto número 3 para terminar. Mire que voy a terminar en el tiempo que me dieron. Punto número 3. ¿Por qué esta gente moría de esa manera? Y que ya usted sabe este tema. Que nadie nos cambie nuestra forma de pensar. Que sigamos buscando a Dios. Que sigamos buscando a Dios. Yo le cuento mi testimonio corto. Yo me crié en un hogar cristiano de chiquito. Creo que mi papá, yo he de haber tenido unos 10 años, 8 años cuando mi papá se convirtió a Cristo. Y de ahí en adelante me crié en un hogar cristiano. Me crié como cristiano en la Iglesia Alianza. Que Dios bendiga a la Iglesia Alianza. Y era la única iglesia que conocía de joven, de muchacho, la Iglesia Alianza. Ahí me crié como cristiano. Y conforme fui creciendo, pues ya joven, gloria a Dios, entré a la Marina y me aparté. Por lo que estamos hablando. Porque de pronto no sabía quién era en Dios. No sabía lo que tenía en Dios. Porque no se manifestaba. Porque muchas veces pensamos que porque no se manifiesta todavía lo de Dios en mi vida, no tengo nada. No, lo de Dios está en ti. Lo que pasa es que no se manifiesta todavía. Pero todos tenemos. Todo el pueblo de Dios tiene dones repartidos por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todos. Que en algunos no se manifiesta todavía no significa que no tienes nada. No. A nadie Dios ha dejado sin dones. Todos tenemos dones. En todos nosotros hay ministerios. En todos nosotros hay algo que hacer en la obra de Dios. Pero todo se manifiesta en su debido momento. Y así yo me crié. Cuando ya tuve 28 años, apartado, retorné a los caminos del Señor. Retorné a Cristo. Viví apartado. Digo yo desde los 18 años que entré a la Marina, ¿no? Sin tomar en cuenta de atrás, porque estaba en casa y bueno, y ya. Quiero o no, tenía que hacer lo que decían mi papá y mi mamá, porque así debe de manejarse un hogar. ¿Sí o no? Así es, ¿no? Así es, ¿no? Pero ya cuando entré a la Marina me aparté, porque, ay, por fin libre, como el hijo pródigo. Ay, libre. Y me aparté. 18. A los 28 años me reconcilio con el Señor. 10 años de andar en el chiquero con los chanchos. Así fue el hijo pródigo. 10 años de andar en el chiquero. A los 28 años que me reconcilio con el Señor, me toco con este ministerio. En vez de regresar a mi iglesia, oiga. Me toco con este ministerio, soldado de Jesucristo. Ahora lo que ha pasado de ese tiempo acá es que ha crecido nada más en número. Ha crecido en número nada más. Porque ahí la misma esencia de antaño en este ministerio, la misma esencia hay ahora. Nadie te obligaba a nada. Ahí lo que decían, hermano, el lunes hay ayuno. Ahí no estaban preguntando que tú ayunaste. Ahí es cada uno con Dios. El que quiere ayune, el que no, gloria a Dios. El que quiere, como hablamos ahorita, el que quiere pagar un precio lo paga porque sabe el valor que tiene. El que no lo paga, pero igual ahí camina. Esa esencia no ha cambiado, hermano.
Esa ciencia no cambia, porque acá no se está preguntando, a ver, ¿ustedes ayunaron? ¿Verdad que el apóstol mandó jueves, viernes y sábado? Acá se dio la disposición o se emitió el comunicado, cada uno con Dios. Así es, ¿no? Tal vez algunos no, tal vez otros sí. Bueno, cada uno con Dios. Esa esencia no ha cambiado. Y lo que no conocí de muchacho como cristiano, lo conocí. Conocí el amor de Dios. Comencé a conocer el tema de la santidad. ¿Y por qué digo que todo aquello que nos han enseñado en este ministerio tiene sustento bíblico? Porque ha podido permanecer en el tiempo. Lo que no tiene sustento bíblico, dijo Gamaliel en la época por allá de Pablo, cuando querían desvanecer a los cristianos, dijo Gamaliel, un sabio romano, fariseo, no sé qué, dijo: no tienen por qué irse en contra de ellos. ¿Se recuerdan cuando se levantó un tal Judas por aquí y por allá? Pasó el tiempo, se desvaneció. Luego se levantó no sé quién, pasó el tiempo, se desvaneció. Dijo Gamaliel: si esto no es de Dios, también se desvanecerá. Pero si estos caminan en lo que es de Dios, nadie los podrá desvanecer, porque lo que tiene fundamento de Dios, eso permanece. Lo que tiene sustento en la escritura, en la palabra, eso permanece. Hay cosas que nosotros muchas veces decimos, no tienen sustento. Deja que pase 20 años y estamos pensando diferente. No tiene sustento. Pero lo que tiene sustento, pasan 20, 40, 100 años y seguiremos pensando lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que es de Dios permanece, el tiempo no lo cambia, el espacio no lo cambia. Tú puedes estar donde quieras, sigues pensando igual, porque tú sabes que eso tiene sustento en el Señor. Dios lo sustenta. Dale un aplauso al Señor. Punto número 3. Esta gente moría por lo que creían. Estaban convencidos, pagaban el precio por lo que esperaban. Esta gente no cambiaba su forma de pensar por lo que esperaban ellos. ¿Qué esperas tú en Dios? ¿Qué esperas? Porque si no esperamos nada en Dios, ay, hermano, como dijo una hermana, mujer de un pastor, oiga, me parece que los testigos de Jehová tienen la razón. Esposa de un pastor. Pues me parece que tienen la razón los testigos de Jehová. Cuando tú esperas algo en Dios, ya hablamos, creer en lo que crees, convencido, plantado, perseverar, con sustento, pagas el precio. Lo otro, ¿qué esperaban ellos? ¿O qué esperamos nosotros en Dios? Y nadie te mueve cuando tú esperas algo. Tú recibiste una palabra de parte de Dios y tú eres de los que esperan que esa palabra se cumpla. Nadie te mueve, hermano. Que recibiste una palabra, un ejemplo, que tus hijos van a ser evangelistas, tus hijos me van a servir, pero lo ves al uno en la pena y lo ves al otro como sicario. Tú recibiste una palabra, tú esperas en esa palabra. Puedes ver lo que tus ojos vean, puedes oír lo que tus oídos oigan. Tú esperas en esa palabra. ¿Qué esperas tú en Dios? Porque si tú estás esperando en algo en Dios, nadie te va a mover de ahí. Te voy a llevar a las naciones. Y eso se escucha bastante, ¿no? Bastante se escucha en este tiempo. Al menos primero estudio de este gajo de aquí, ¿quién tiene plata? A este le profetizo que lo voy a llevar a las naciones. De acá los pastores veo que puede aflojarme un billete. A este le voy a decir tal cosa. Hay todo tipo de engaño, todo tipo. Yo sé que
Pues unas cosas van enlazadas con otras. Por eso dice la Escritura que hay que probar los espíritus si son de Dios. Pero ¿qué pasa si viene una palabra de esa? Tranquilo, mi siervo, que te voy a llevar a las naciones. Y tú sabes que es de Dios y tú sabes que es serio el que te está dando la palabra. Hermano, así tú no hayas salido ni al centro a pasear. Tú estás esperando en esa palabra porque sabes que Dios te la dio y de ahí nadie te mueve. Puede pasar un año, puede pasar 5 años, pero a mí un día Dios me dio una palabra y yo sé que un día voy a ver el cumplimiento de esa palabra. Dale un aplauso al Señor. Yo siempre cuento como testimonio. Yo estaba 2 años reconciliado. Yo me reconcilié en el 98. Diciembre del 98. En el 90, 2 añitos, yo estaba en la casa de mi cuñada. Estábamos de visita en la casa de mi cuñada. Y mi cuñada pertenecía a otra iglesia evangélica. Cuando yo llego donde mi cuñada, el pastor de mi cuñada estaba allí. Saludamos, conversamos todo. Cuando ya el pastor tenía que irse, se estaba despidiendo y me dice: yo quiero orar por usted, me dice, hermano, déjeme orar por usted. Claro, le digo, pastor, ¿cómo no? Estamos hablando de hace 20 años, ¿no? 20 años. Y oró por mí y me dijo: tú eres pastor. Escucha bien lo que te dice el Señor, porque mi pastor eres. Yo la miraba a mi mujer y la miraba a mis hijas y miraba a mi cuñada. Soy pastor. Ni sabía lo que era eso. Hace 20 años me estaban diciendo: porque tú eres mi pastor, porque el ministerio pastoral hay en ti. Yo ahí estaba, ya caminaba 2 años con los soldados, pues yo ya más o menos, ¿no? Aunque no sentía, pero me hacía, porque veía a los hermanos que se movían. Yo ya veía pues en el ministerio cómo se movían. Yo no sentía nada, pero estamos... Porque así hay gente que ni siente nada ya. Oh, aquí muévete, levanta la mano, patalea, pero cuando sientas el Espíritu Santo. Bueno, si eres nuevo está bien, porque yo también lo hice. Y yo dije: pastor, bueno, no había eso en mi corazón, pero ya tenía la palabra, pues. Y en el 2012 se viene a cumplir esa palabra. Y ahí me recordé la palabra que me dio el pastor. Ahí me recordé. ¿Qué esperas en Dios? Porque si no esperas nada en Dios, viene un mormón, te ofrece algo y te vas con el mormón. Viene un testigo de Roosevelt, te ofrece algo y te vas con el testigo de Roosevelt. Viene un padre de sufrir, te ofrece algo y te vas a parar de sufrir. Cuando no esperamos nada en Dios. Pero si tú estás esperando algo en Dios, tú estás plantado y nadie te mueve a ningún lado. Nadie te mueve. Y si hablamos de la iglesia local, nadie te mueve. Nadie te mueve. Nadie te mueve. Aún de la iglesia local, cuando tú, aleluya, has recibido una palabra, nadie te mueve. Yo tuve unos problemas el 2010 allá en Quito. Yo ya he contado este testimonio. Y yo digo: Señor, yo estoy con los soldados de Jesucristo. Yo estoy aquí. Ay, hermano, yo estoy aquí porque aquí Dios me plantó. Y solo que Dios me arranque, me saque de aquí, porque aquí Dios me plantó. Así que usted va a tener que verme la cara fea que tengo hasta que Cristo venga. Así le guste o no le guste. Aunque yo sé que le caigo bien a todos, ¿sí o no? A ver, levanten las manos los que les caigo mal. Oiga. Yo tuve problemas un poco fuertes en Quito. Un buen día, no se lo había dicho a nadie, estoy delante del Señor, ni a mi mujer ni a nadie. Un buen día dije en mi corazón: hasta aquí llegué en el ministerio, no va más. No va más, hasta aquí llegué en el ministerio. Ciudad de Jesucristo, me voy a otro ministerio, me voy de iglesia, me voy. Yo ya no quiero problemas.
Al otro día me dijo Melanie, que era chiquita Melanie: papi, soñé. ¿Qué soñaste? Bueno, no fue un sueño, fue una voz que me habló mientras dormía. ¿Y qué te dijo? Dile a tu papá que donde quiera que vaya, soldado de Jesucristo es. Yo lo que hice fue este gesto, como el Chavo del 8. Sí. Y aquí Dios me plantó. Y aquí Dios me ha dado palabra. Aquí he caído y aquí Dios me ha levantado. Aquí me han dado y aquí me han levantado. Aquí me ha pasado de todo y aquí estoy. ¿Por qué? Porque sigo esperando en lo que Dios me ha prometido. Sigo esperando lo que Dios me ha prometido. Y por eso es que nadie movía a esta gente. Nadie movía a esta gente. La gente perseveraba y nadie los movía. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa gente buscaba agradar a Dios por encima de agradar a los hombres. Si agradando a Dios le agrado a los hombres, gloria a Dios, pues no, eso está bonito. Si agradando a Dios también le agrado a usted, gloria a Dios, estamos bien. Pero si agradando a Dios muchas veces le voy a desagradar a usted, eso buscaban estos hombres. Por encima de agradar a los hombres, agradaban a Dios. Sí. Yo veo que muchas veces no compaginamos con quien está al frente, ¿no? Muchas veces que no compaginamos porque no entendemos a quien está al frente. Que el que está al frente está tratando y esforzándose por agradar a Dios por encima de que nos tiene que agradar a nosotros. Uno, gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Según de Timoteo 2:4. ¿Qué es lo que esperaban esta gente? Agradar a Dios. Según de Timoteo 2:4. Ninguno que milita en el evangelio, por supuesto, ¿no? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Agradar a Dios por encima de las cosas de esta vida, que muchas veces nos envuelven, que muchas veces nos atraen. Digo nos atraen porque yo no estoy muy viejo y me atraen. Entonces esta gente buscaba agradar a Dios. Y por último, ¿qué es lo que esperaba esta gente? Lo que también esperamos nosotros, una patria celestial. ¿Cuántos están esperando una patria celestial? Ellos también esperaban lo que igualito estamos esperando nosotros. Al final estamos esperando un día estar en la patria celestial, porque este lugar aquí no es nuestro. Sí, díganme conmigo. Este lugar aquí no es nuestro, este es momentáneo. Hebreos 11:13 y 14. Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hablando de los padres de la fe que murieron tremendamente porque esperaban una patria celestial. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos, pasajeros en esta tierra. Y Hebreos 11:14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial. Póngase de pie. Póngase de pie. Una generación, una nueva generación, un nuevo liderazgo. ¿Hacia dónde o cuál es el futuro de nosotros como iglesia? ¿Cuál es el futuro de nosotros
como pueblo de Dios de aquí en 10 o 20 años. El deseo del Señor es que sigamos perseverando en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que creemos. Y he podido en esta hora, con la ayuda del Señor, dar ciertos puntos como para anclar nuestra creencia, anclarnos en la fe, que no nos mueva fácilmente cualquier forma de pensar, que no nos mueva fácilmente cualquier invitación, cualquier conversación. Hemos podido conversar de puntos básicos como para entender cuál debe de ser el futuro de nosotros como iglesia de Cristo. Sí. Creemos en la salvación. Creemos en el amor de Dios. Creemos en la maldad y en lo terrible, las consecuencias del pecado. Creemos en la santificación, en la santidad. Creemos en el poder de Dios. Creemos en las manifestaciones de Dios. Que de aquí pase el tiempo y esa forma de pensar siga anclada y siga viva igual. Que no dejemos de creer. Creemos en la santidad interna, pero también creemos en una forma de vestir modesta, decente, con pudor, con respeto, que nosotros le llamamos santidad afuera, pues no, lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. En todo eso creemos nosotros. Que no vaya a ser que pase el tiempo y cambiemos de criterio. Cambiemos de criterio. Bueno, que si hay cosas que no encontramos o no tenemos fundamento en las Escrituras, tampoco hay que sorprenderse, hermano. Tampoco hay que sorprenderse. ¿Por qué? Porque al final somos seres humanos y nos equivocamos. Pero a lo que me refiero es que lo que tenemos sustento en la Biblia, que eso no cambie. Eso no cambie. Sí. Que las exageraciones que muchas veces tenemos, que el legalismo que muchas veces nos quiere arrastrar, eso debe de acabar en nosotros. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Que porque a mí me enseñaron legalismo, yo también voy a hacer. No, tengo que tener sustento. Entonces sí, caminamos de forma santa, creyendo lo que es correcto, diciéndole bueno a lo bueno y malo a lo malo. Pero de ahí los extremos, el que quiere irse a los extremos que se vaya. Pero nosotros como organización que sigamos siendo los mismos de aquí a los 20 años que pasen, a los 30 años que pasen. Que no nos cambie nuestra forma de pensar o nuestra forma de creer porque veamos a otra organización así. No, que si tenemos que cambiar alguna forma de pensar porque la Escritura lo haga en nosotros. Amén. Porque la Escritura lo haga, porque yo estoy convencido de que así es, porque aquí lo dice. Amén, hermano. Me como asustado. Cierra tus ojos. Convéncete de lo que crees. Si no estás convencido, déjame decirte que estás en engaño. Si no estás convencido en lo que crees, en lo que aquí se te enseña, que tratamos de lo más posible de buscar fundamento bíblico. En lo más posible en las enseñanzas buscamos la forma de ponerle sustento bíblico. Y aún así no te convences, entonces estás engañado a ti mismo. Porque estás haciendo las cosas por imposición. Porque estamos haciendo las cosas por obligación. Porque estamos haciendo las cosas por copia. Y aquí tienes que hacerlo con todo tu corazón. Aquí hay que hacer las cosas con todo el corazón. Si te llaman a servir, con todo tu corazón. Si te llaman a colaborar, entre tanto que tengas tus posibilidades, con todo tu corazón, como dice la Biblia, que Dios ama al dador alegre. Si te llaman a una actividad espiritual de sometimiento, de búsqueda, con todo tu corazón, dile al Señor, porque yo soy el necesitado. No eres tú el que vas a ganar, soy yo el que voy a ganar.
Y por eso me voy a los ayunos, y por eso me voy a las vigilias, y por eso me voy a la montaña, y por eso hago esto o lo otro. No porque, aleluya, me impongan nadie, no porque me obligan nadie, sino porque sé que tengo esa necesidad, Señor. Levanta tus manos al cielo. Eso va a afirmar tu fe, para que de aquí en 20 años siga siendo el mismo. Y nadie te haga cambiar de tu forma de pensar. Porque viene una generación y conforme va pasando el tiempo, va apareciendo peor esta generación. No hablo de la generación de afuera del mundo, hablo de aquí, del propio pueblo. Porque está relacionado y ligado a la apostasía este tema. Conforme va pasando el tiempo, se van levantando dentro del pueblo de Dios gente mala. Como dice la Escritura, gente encubierta, que lo único que quieren es que tú y yo nos perdamos. Y para eso necesitamos entender cuál es nuestro futuro como iglesia de Cristo aquí en la tierra. No en el cielo, ya sabemos, aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Qué es lo que nos espera o qué estás esperando? Dile gracias, Señor. Dile, Padre, gracias. Fortalece mi fe, fortalece mi confianza. Ayúdame a entender las cosas que no entiendo. Llévate toda duda a través de tu palabra y dame seguridad y confianza de lo que tengo y de lo que no tengo que hacer por convicción propia. Porque yo no soy un robot, dile, Señor, para que nadie me programe. Tú me hiciste imagen y semejanza y me diste voluntad para que con mi voluntad te ame, para que con mi voluntad te sirva, para que con mi voluntad haga lo que tenga que hacer, Señor. Aquí está mi vida, dile, Padre, enséñame el camino que tengo que caminar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos, fuerte la alabanza al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso a Dios. Fuerte.